Vamos a ponernos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos de tu presencia. Ven y visítanos en este día. Ven y ilumínanos con tu santa presencia, con tu sabiduría, con el don del entendimiento. Ven, Espíritu Santo Paráclito, y llénanos de ese amor maravilloso que tú tienes. Ilumina nuestro camino. Regálanos el entender esta bendita palabra y sobre todo la humildad para aplicarla en nuestra vida. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, tomado del capítulo 3, versos 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, hoy el Evangelio nos está hablando precisamente de la selección de los 12 apóstoles. En todos los 3 evangelios, en los evangelios sinópticos, la selección de los 12 apóstoles está narrada de una manera un poco diferente. Aquí el Evangelio de Marcos lo narra un poco más corto, más breve. Sencillamente mientras subía llama a 12 y de una vez coloca el nombre de ellos. Y bueno, lo que está tratando entonces de transmitir Marcos es sencillamente la realidad de la autoridad de los apóstoles. Es lo que él quiere hacer. Sin embargo, no deja pasar el asunto de que subía al monte. En los otros evangelios se habla de que Jesús pasó toda la noche orando y luego llamó a los 12 o llamó a sus discípulos y de ellos escogió 12. ¿Y por qué? Sencillamente porque el proceso de discernir quiénes están con nosotros y quiénes están en contra es un proceso que tarda tiempo. Es un proceso de discernimiento profundo en oración y por eso el Señor sube al monte, se eleva para tener el encuentro con su Padre Dios y que le dé la luz de quiénes habrían de ser los fundamentos de su iglesia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo no vino a repartir Biblias, no vino tal vez a repartir versículos a las personas, no, aunque pronunciaba muchos versículos y sabía perfectamente las Escrituras, pero no vino a escribir Biblias. Nuestro Señor Jesucristo vino y escogió 12 apóstoles. Y mira lo que dice el texto aquí. Vino para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar demonios. 3 cosas fundamentales hay aquí. Primero, instituye a los 12 para que estuvieran con él. Es decir, a ellos les decía todas las cosas. Más adelante nos va a hablar del Evangelio de que a los apóstoles les explicaba las parábolas detalladamente, precisamente porque quería formarlos, quería que ellos tuvieran un entendimiento, que se les abriera el entendimiento y pudieran comprender todo lo que en la vida estaban viviendo y lo que iban a enfrentar en la vida. Y por eso cuando uno de cierta manera quiere crecer en una comunidad con personas, pues tiene que estar más cerca de ellas y tiene que caminar con ellas y tiene que exponerles la doctrina y tiene que desmenuzarles las cosas precisamente para que ellos conozcan cuál es la razón de ser de ese llamado tan especial que tiene el líder de una comunidad, en este caso el cristianismo, nuestro Señor Jesucristo. Tenía que entregarle a unos hombres de plena confianza en los cuales él ya había orado precisamente para poderlos escoger, pues sencillamente entregarles toda su doctrina. Y la doctrina no se las entregó en una sola noche, ni en una semana, ni en un mes. Duró 3 años con ellos, preparándolos, entrenándolos, mostrándole cómo hacía milagros, mostrándole cómo predicaba, cómo perdonaba a las personas, cómo sanaba a las personas. Estaban con él todo el tiempo. Y les enseñaba no solamente a hacer obras, sino les enseñaba siempre a responder y a preguntar. Esto es fundamental. Entonces, por eso es que nosotros decimos que la Iglesia Católica tiene la sucesión apostólica, porque se basa precisamente en el fundamento de los apóstoles que estuvieron directamente con nuestro Señor Jesucristo y que narran los evangelios que fueron escogidos. No fue por cualquiera ni fue a cualquiera. Esto es importante que lo entendamos. Y luego entonces dice que no solamente para que estuvieran con él, sino también para enviarlos a predicar. Y esto es otro elemento fundamental.
los apóstoles y de ellos, quien de ahí en adelante se derivan, que se llaman sacerdotes en nuestra actualidad, pues tienen la misión de predicar el evangelio. Desafortunadamente, muchos sacerdotes se dedican a ser administradores de una parroquia, tal vez a cortar el pasto, tal vez a pintar las paredes, tal vez a comprar una cosa, a comprar la otra, y muchas veces no tienen el tiempo ni siquiera de sentarse a estudiar bien las Eucaristías, o más bien la palabra de Dios para hacer una muy buena homilía, no tienen el tiempo. Entonces, desafortunadamente, muchos de ellos, pues, no hacen crecer a la comunidad en materia de discernimiento bíblico y de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente se dedican a administrar. Nosotros, o más bien los sacerdotes, no son precisamente ordenados para que estén administrando bienes. Por supuesto que los tienen que administrar porque desafortunadamente se han visto muchas cosas en este mundo y es necesario que la misma iglesia administre sus bienes. Pero los sacerdotes fundamentalmente están hechos para predicar el evangelio. Tienen una gracia especial, un entendimiento especial. Por eso es que un sacerdote se prepara entre 9 y 10 años para poder ordenarse, para poder explicar las escrituras, para poder salir a anunciar el evangelio, pero además para poder ministrar los sacramentos. Y esto es una de las gracias que tenemos nosotros los católicos. Y luego dice por último, y para que expulsaran demonios, es decir, Dios les dio autoridad para vencer toda fuerza del enemigo. Y aquí es donde también actualmente nos estamos encontrando con algunos problemas, aunque fíjate que en el capítulo 16 del mismo Evangelio de Marcos dice, estas señales acompañarán a los que creen, ya no solamente a los apóstoles, a los que creen, expulsarán demonios, que es lo primero que dice allí. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor que hagan sus apóstoles, sus discípulos? Lo que quiere es que primero estén con Él, aprendan, enseñen lo que Él les enseña y fuera de eso, ahora que sometan al espíritu del mal. Y el espíritu del mal, que es el demonio y sus secuaces, que Dios lo reprenda, pues sencillamente se libera de diferentes maneras, de una manera emocional, de una manera espiritual y de una manera física incluso. Por eso el sacerdote se convierte en un exorcista. Desafortunadamente muchos sacerdotes no creen, algunos no creen que existe el demonio, otros creen, pero pues no lo tienen en cuenta ni creen en el ministerio del exorcismo. Hay diócesis donde nombran sacerdotes exorcistas, pero están allí nada más como nombrados, pero ni siquiera ejercen el cargo. Y hay otros que realmente tienen una unción muy especial para hacer exorcismos y que desafortunadamente no los dejan trabajar como exorcistas. ¿Por qué? Misterios en nuestra iglesia de Dios que no sabemos por qué desafortunadamente algunos obispos no permiten que haya exorcismos en las diócesis. De hecho, si ustedes leen los libros de Suma Demoníaca y Exorcística del padre Fortea, entre otras cosas, él tiene también un libro para el ministerio de exorcismo para los sacerdotes que se llama Ministeri Dei, que valdría la pena que todos los sacerdotes lo pudieran leer. Creo que es un elemento fundamental para que nosotros entendamos qué es lo que hace un ministro de Dios y qué autoridad tiene. Por ejemplo, la estola tiene una autoridad fundamental porque es la representación de Cristo. He tenido la oportunidad, por gracia de Dios, de estar en algunos exorcismos y bueno, he visto cómo a través de la estola, cómo el sacerdote tiene esa capacidad de exorcizar el demonio, es decir, sacar de adentro de una persona. Recordemos que no todas las personas que tienen algunas manifestaciones, digamos, del mundo preternatural, son personas que tienen posesiones demoníacas. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque el mal actúa de diferentes maneras. El mal actúa de una manera que sea influenciando a las personas o actúa de una manera oprimiendo a las personas, generándole dolores emocionales a las personas. Por eso digo que también hay exorcismos emocionales, pero también llega el momento donde hay unas posesiones con vejación, es decir, con que la persona pierde la conciencia y la golpea y cae al piso y hace toda gran cantidad de cosas que pues son absolutamente horribles, que pues presenciamos, pero no tenemos por qué tener ningún temor, porque precisamente Dios ya venció al demonio y eso fue lo que vino, y por eso le da autoridad a sus discípulos. Entonces hoy el Señor sube a hacer una oración al monte especial para escoger sus discípulos. Está con él, lo acompañan todo el tiempo y los envía a predicar, que es fundamental. Ojalá todos los sacerdotes predicaran. Mire, es fundamental que un sacerdote se dedique a la homilética, que es decir, a preparar las homilías bien preparadas, porque eso alimenta al pueblo de Dios. Y por último, pues los enseña también o los envía también a exorcizar. No tengamos ningún temor y animemos a nuestros sacerdotes a que ejerzan
este ministerio sacerdotal como el Señor lo quiso, porque es como el Señor realmente lo quiso. Vamos a terminar con oración. Dios Padre de amor, una vez más queremos darte gracias por tu bendita palabra, por animarnos en tu fe, por animarnos, Señor, en la iglesia. Ayúdanos a discernir bien lo que hacemos, pensamos y decimos. Regálanos el don de la sabiduría. Regálanos el don del respeto por nuestros sacerdotes, Señor. Que los valoremos, que los acompañemos, que les ayudemos en su ministerio sacerdotal. Y regálanos a nosotros también la gracia de creer, de amar y de servir. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Y si Dios quiere, también nos vemos mañana. Los invito a que compartan el video y también a que se suscriban al canal. Dios los bendiga. Chao, chao.